lo que algunos consideraban una derrota de la revolución, la convocatoria del referéndum, es una gran victoria en un llamado de optimismo, en incrementar el entusiasmo de las masas chavistas en ese momento donde, sin lugar a dudas, habíamos avanzado y habíamos triunfado porque habíamos consolidado la política sobre la base de la Constitución y de los principios democráticos, pero se establecía un reto, un desafío a la revolución, derrotarlos nuevamente en un proceso electoral que, como tú decías, era único, sin precedentes en la historia de este país y de cualquier país del planeta. No, y ahora que me estoy acordando que también cuando el tema de la Constitución, la aprobación de la Constitución, después ellos llegaron antes, estoy hablando de antes, después dijeron, bueno, entonces ahora vamos a remover todos los cargos. Así Y es. resulta que bueno, fue peor, porque entonces ganamos como que fue un año. Así es. Ganamos un año porque al renovarse todos los cargos, Chávez empezó de nuevo otra vez. Y fíjate, hay cierto paralelismo de esos eventos y esos episodios de hace 10 años, o más de 10 años, de hace 12 años. Ajá. Hubo la guerra económica, el golpe de Estado, el sabotaje petrolero, todo un conjunto de acciones para derrocar al comandante Chávez. De hecho, lo derrocaron por 48 horas, y cada uno de esos eventos, cada una de esas acciones de la contrarrevolución, auspiciados e inspirados por el imperialismo, fueron derrotados por el pueblo y con el comandante Chávez al frente. Y esos desafíos, por la vía del atajo, sobre la base de la violación de las leyes y de la democracia, eso condujo, sobre la base de las victorias populares, al ámbito de la lucha democrática. Nosotros, con las victorias históricas que se produjeron en el 2002 y en el 2003, condujimos a la oposición nuevamente al respeto de la Constitución, y de allí el referéndum revocatorio. Se está viendo ahora, claro, de una u otra manera. Lo hemos derrotado en las insurrecciones fascistoides, en la guerra económica, la injerencia imperialista, las guarimbas, y ellos progresivamente han tenido que doblegarse y respetar las leyes, y progresivamente se va metiendo nuevamente en el carril democrático. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Ahora estaba pensando, mientras tú hablabas, también en el simbolismo popular, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Chávez empezó, que se llegó hasta decir que mientras más, no voy a decir la palabra, pero mientras más agua negra le echaban, más grande se ponía? Dicen que era el efecto Río Guaire. Así es. Que mientras más le echaban, más grande se ponía. Y después, cuando tú estabas hablando de esto, de la acción de la oposición, resulta que las piedras que lanzaba la oposición al final terminaron siendo puentes para pasar por encima de ella. Con las mismas piedras que la oposición lanzó, Chávez construyó el puente para pasar por encima. Y eso es lo que ha ocurrido con este proceso revolucionario. Lo que decía Chávez, y estábamos hablando de eso hace un rato, el látigo versus el látigo de la revolución siempre requiere del látigo de la contrarrevolución. Esto lo hablamos a cada rato en este programa, que siempre hace falta una oposición, bueno, que moleste. Es bueno que moleste. Claro, desearíamos que fuera con una molestia más profunda, más elaborada, pero bueno, eso es lo que hay. Entonces, hoy en día, ¿cómo ves las condiciones? Porque hay una pregunta que hicimos. Aquel escenario de hace 10 años y el escenario actual, hay cosas parecidas, el saboteo, la guerra económica, tú lo acabas de decir, pero tendremos el mismo escenario también para consolidar. Yo sé que tú vas a decir que sí, que somos la fuerza socialista, pero de verdad, a calzón quitado. Bueno, en primer lugar, Luis Guillermo, aquella famosa frase de Carlos Marx, que no sé por qué se la atribuyen a Trotsky, porque muchos lo han repetido, pero lo dijo y lo desarrolló fue Carlos Marx, cuando se refería a aquellos movimientos, aquella lucha por la democracia y las revoluciones del siglo XIX en Europa. Él decía que todo proceso revolucionario en ocasiones, bueno, exige del látigo de la contrarrevolución para que ésta se fortalezca, la revolución me refiero. Es decir, reaccione a la altura de las exigencias, realmente. No se deje sorprender por la fortaleza de los enemigos. Y eso está muy relacionado también a un hecho que nosotros hemos vivido a lo largo de 15 años de procesos revolucionarios. Toda revolución trae consigo permanentemente una contrarrevolución. Y nosotros siempre tenemos que estar preparados. Esos son ciclos que van en ascenso, se cierran y
luego se calman, en el sentido de que la contrarrevolución va escalando posiciones, se va fortaleciendo y cuando sufre una derrota apela a la lucha antidemocrática por la vía de la desestabilización. Nosotros lo hemos derrotado y yo creo que en estos momentos, tú me preguntabas los paralelismos, yo creo que en estos momentos estamos en condiciones de fortaleza para volver a derrotar a la contrarrevolución como lo hemos demostrado. Mira, en 14, 15 meses de los últimos, después de la muerte del comandante Chávez, después del fallecimiento del comandante Chávez, nosotros hemos desarrollado una batalla política en todos los espacios, en el espacio electoral, ellos convocaron un plebiscito, hubo la guerra económica, la injerencia permanente del imperialismo norteamericano y hemos salido airosos y nos hemos fortalecido. Ellos están divididos, ellos están fraccionados, ellos carecen de un discurso, de un mensaje para el pueblo, hay una ausencia, se están desdibujando de una manera progresiva. Nosotros observamos que en lugar de hablarle al pueblo se pelean entre ellos, es decir, eso es producto de estas derrotas. Ahora, nosotros tenemos una tarea pendiente, que es el tema económico, derrotar las consecuencias de una guerra económica a la cual nosotros hemos venido haciendo retroceder. Pero hay otros elementos desde el punto de vista internacional. Ubiquémonos nosotros en el año 2002, 2003, 2004. No había la consolidación de la UNASUR, del Mercosur, de la Alianza Bolivariana, no habían esas fuerzas, esas naciones consolidadas ya en un rumbo antineoliberal, antiimperialista, profundamente nacionalista, como es el caso de Brasil y Argentina, dos naciones claves para entender la geopolítica latinoamericana. En aquel momento estaba el comandante Chávez y en gobierno incipiente Lula y Néstor Kirchner. Pero la victoria del 15 de agosto de hace 10 años, tú hablabas de que había sido una victoria del bien contra el mal, que se habían confrontado. Bueno, el Florentino y el diablo. Pues, exactamente, y también fue una victoria del pueblo contra el imperialismo. Y del pueblo contra la oligarquía, como lo planteó el comandante Chávez. Chávez denunció la injerencia del gobierno de Bush, que era un gobierno mucho más descarado que el de Obama. No estamos nosotros enalteciendo lo que hace Obama, un gobierno de guerra, el imperialismo, pues hecho política, sí. Pero lo de Bush era mucho más. En la avenida Bolívar Chávez le dijo de todo, ¿te acuerdas? Sí, y fue una victoria que se inscribió dentro de esa lucha. Esta revolución ya se había proclamado antiimperialista, y esa fue una de las grandes batallas de esa pelea y de esa batalla de nuestros pueblos en contra del imperialismo. Y después del 2004, fíjate que fue una victoria de la revolución bolivariana, pero también de los pueblos latinoamericanos. Hubo un evento muy importante. En el año 2005, en Mar del Plata, un año después prácticamente, en noviembre, se dio una de las mayores derrotas que haya experimentado el imperialismo en toda su historia en el hemisferio occidental. Se derrotó el plan del ALCA, que pretendía institucionalizar el neoliberalismo y el expansionismo del gobierno estadounidense en toda la región. Sin esta victoria del referéndum del comandante Chávez en el año 2004, hubiera sido impensable esa gran victoria de los pueblos latinoamericanos. O sea, fue un trampolín, pues, fue un trampolín que nos puso la oposición. Tuvo una connotación internacional. Y bueno, yo creo que nosotros nunca hemos vivido una batalla en 14 años donde se haya consolidado tanto la unidad, donde se haya observado un despliegue tan impresionante del pueblo venezolano. ¿Te acuerdas de las UVES? Bueno, aquello fue una convocatoria casi espontánea inicialmente y después se transformó en una plataforma organizativa como nunca antes había existido en este país y yo creo que después tampoco. La cantidad de personas que se movilizaron en función de esta victoria, que fue una victoria electoral, como tú lo decías, pero también fue una victoria política muy importante y una victoria ideológica, porque el comandante Chávez no sencillamente llamaba a votar por el no, es decir, mantenerse en el poder y con él la revolución, sino que era presentar su programa histórico, que era el programa que estaba contemplado en la Constitución Nacional. Venció la democracia, venció el pueblo, venció la soberanía nacional y con ello los pueblos de Latinoamérica. Tengo que despedir a la Radio del Sur, que nos acompañó hasta este momento, tú sabes, ¿no? Ellos ahora entran con su micro noticiario y después vienen con el programa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Y nosotros aquí también, Mientras Tanto y Por Si Acaso, seguimos con Jesús Farías, entre todos, por Venezolana de Televisión y con el resto de las emisoras que siguen acompañándonos. Eso no quiere decir que la Radio del Sur se va, ellos van a seguir grabando lo que tú estás diciendo para pasarlo después en fragmentos para la audiencia.
Bueno, pero fíjate, entonces todo lo que pasó con ese referéndum revocatorio, además el fenómeno de que no solamente ganamos, sino que con más porcentaje que cuando se hizo las elecciones presidenciales. Es otro fenómeno interesante. Y no solamente la cantidad de votos que obtuvimos nosotros. Si tú te pones a observar la estadística electoral, allí fue el primer gran bajón de la abstención. Cuando Chávez gana, en el año 99, ya su segunda victoria electoral, la abstención era de 43%. Y en este proceso electoral hubo una masiva participación, pero muy superior. Hubo más votos. Hubo más votos y hubo una menor abstención, es decir, había mayor cantidad de votantes inscritos, obviamente, cada vez se incrementa el padrón electoral, pero además de eso, bajó la abstención a 30%. Ese fue un punto de inflexión importante. Y allí fue donde se observó con mayor claridad la enorme injusticia electoral que se había desarrollado en este país en cuanto a la distribución de los centros electorales. Hubo centros electorales que estuvieron abiertos casi hasta la medianoche. La gente con una lealtad y una nobleza extraordinaria, bueno, allí dando su voto en los grandes sectores populares, porque hay una gran concentración. Y también lo hicieron en la oposición, también se quedaron hasta tarde. Pero no fue de esa manera, no se manifestó de esa manera. Y por una razón muy sencilla, porque los centros electorales de la oposición estaban muy cerca de sus domicilios y además había un gran número de centros electorales. En cambio, nuestros centros electorales, donde nosotros somos fuertes, estaban mucho más dispersos y se reducía a un número muy inferior. Y eso generaba un embudo y nuestra gente tuvo que hacer cola inmensa para realizar su voto. Bueno, ahí estaba la injusticia de todo un sistema electoral. Ahora, esa gente que fue a votar en el referéndum revocatorio a favor de Chávez, que no había votado por él, ese es un fenómeno interesante. Esa gente que, oye, vale, ahora sí voy a votar por él. O sea, no sé cómo lo llaman ustedes allá internamente. Gente que no votó por él, porque ¿de dónde salieron esos millones de votos nuevos? Sí, mucha gente que salió de la... Estaban desaparecidos desde el punto de vista político, no participaban. ¿O no confiaron al principio? No, no confiaron. La elección de Chávez fue histórica en el año 98, pero no significa que todo el pueblo se avanzó. También hubo una abstención muy importante. Mucha gente quedó excluida. Entonces, con esta situación de creciente tensión que se vivió en el año 2002, en el año 2003 la oposición se quitó la careta y el pueblo pudo ver su naturaleza criminal y el desprecio que sentía la oposición y la derecha venezolana por el pueblo, porque todo este sabotaje petrolero, político y económico tuvo un impacto criminal sobre el pueblo venezolano. Los niveles de vida del pueblo venezolano se vieron deteriorados de una manera muy importante por la inflación, por la escasez, por el desempleo. El desempleo aumentó por encima del 20% como resultado de esto. Y la gente vio en Chávez su gran salvador. Y bueno, y allí donde se llega a un extremo, esas grandes contradicciones y esos antagonismos, el pueblo se involucra, la polarización, no solamente del discurso, sino de la conflictividad política, conduce a que el pueblo asuma posición. Y ya venía haciendo y su siembra fecunda el discurso pedagógico del comandante Chávez, donde nos ponía pues en sintonía con la historia y con los grandes retos del presente para construir una patria libre. La gente entendió eso. Y además aquí hay un punto importante. En el año 2002, el comandante Chávez, a raíz de ese golpe de Estado y a raíz del sabotaje petrolero, entendió que se tenía que profundizar un programa de transformación social. Y comenzaron las misiones educativas, la misión de salud, que tuvo un impacto extraordinario, misiones que traían beneficios al pueblo venezolano. Bueno, ante esa situación, el pueblo entiende quién gobierna con los recursos petroleros por primera vez en función de los intereses populares. Era una cuestión inédita. Entonces era muy fácil para el pueblo tomar partido y Chávez manejó con extraordinaria capacidad y con el brillo que siempre le caracterizó esa gran batalla. Y no fue una batalla fácil, porque fue una batalla donde hubo una feroz ofensiva mediática. ¿Tú te acuerdas? La capacidad manipuladora de todos los medios de comunicación. No era lo que conocemos ahora. Nosotros hablamos de guerra mediática. Esto es un niño de pecho en relación a aquello que se vivía en aquel momento. Tú lo viste perfectamente, pues tú vives en eso. Claro, claro. No, es que por eso digo que no se ha escrito todavía el estudio sobre cómo se ha usado el imaginario, digamos, mediático. O sea, la construcción del imaginario a través de los medios de difusión de mensajes
en torno a la situación del proceso revolucionario. Claro, todos sabemos que hay un proceso de manipulación, todos sabemos, todos, la oposición misma lo sabe y por eso lo usa de manera consciente. Y el pueblo chavista lo sabe y por eso lo enfrenta de manera consciente. O sea, Venezuela es un país privilegiado en cuanto a que los medios de difusión ya no influyen como influyen en otras partes, porque todo el mundo sabe, estamos entrenados pues, ya hemos pasado por allí. Pero ese estudio acerca de cómo se ha comportado, ahí va un montón de cosas escritas, pero no está como sistematizado. Y además, un comentario muy breve. El rol de la oposición. Tú ves los actores de hace 10 años, 12 años, son exactamente los mismos actores de ahora, aplicando las mismas políticas, asumiendo las mismas actitudes antidemocráticas y ante la derrota, entonces emergiendo con una careta nuevamente democrática. Por eso es que yo no abrigo muchas esperanzas en el sentido de que ellos han cambiado ya definitivamente. Bueno, no, es que ellos no van a cambiar. Son victorias, son derrotas que le hemos infringido y que los han llevado a ellos a tomar esas nuevas pero fíjate tú, tácticas. mientras vemos cómo esta gente todavía recoge las piedritas de los escombros de la mesa de ultraderecha, aparecieron ahora con un congreso ciudadano, un grupo, los mismos tirapiedras de los come candela de hace poco, los guarimberos pues, María Corina, Ledesma y el otro, un congreso ciudadano, ahora son ciudadanos. Y por otro lado, Capriles hablando de vamos a buscar la fuerza electoral, ¿tú viste? Claro. Ajá. Entonces ellos andan, obviamente están enfocados en las parlamentarias y quién sabe si en el referéndum contra Nicolás Maduro, o sea, en ese orden, ¿no? Lo que salga primero. Bueno, o las dos cosas. Uno como presupuesto, como condición previa del otro. Claro. Y además están aprovechando lo que supuestamente son los procesos de ablandamiento, que si las guarimbas, la guerra económica, el contrabando, todo esto, que bueno, son condiciones. Sí, bueno, le estoy dando la pregunta y él queda con la incógnita. Vamos a hacer la pausa, tú quedas con eso ahí y regresamos, entre todos. ¿Te parece? Así la cosa. Siempre estuve